Bueno, en este video vamos a ver lo que son las medidas de tendencia, lo que es la media, la mediana y la moda. Entonces, la media o promedio es el valor obtenido por la suma de todos sus valores dividida entre el número de sumadores. La mediana es un valor de la variable que deja por debajo de sí a la mitad de los datos, una vez que estos están ordenados de número mayor. Y la moda es el dato más repetido de la encuesta, el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta. En cierto sentido, la definición matemática corresponde con la locución estar de moda, esto es ser lo que más se lleva. Es decir, acá tenemos estos datos, 10, 8, 5 y 4, vamos a hallar lo que es la media, la mediana y la moda. ¿Cómo se hace? Aquí tenemos los pantallazos. Entonces tenemos los datos, primero para hallar la media, se halla con la siguiente fórmula, igual promedio y se seleccionan los datos. Acá nos dice de A1 a A4, es decir, de 10 a 4. Se da enter y nos da la fórmula, que quiere decir el resultado es 6,75. Estos promedios y estas fórmulas las vimos en el tutorial anterior de Excel básico. Para hallar la media, entonces lo manejamos de esa manera. La mediana es la siguiente fórmula. Entonces seleccionamos una casilla que diga mediana y la fórmula es igual mediana, lo mismo. Se seleccionan los datos y se da enter. Y para la moda, lo mismo. Igual moda, se seleccionan los datos y enter. En este caso nos dice que no aplica. ¿Por qué? Porque no tenemos números repetidos o, como lo dice acá, es el dato más repetido de la encuesta. Acá no tenemos números repetidos, entonces por eso no nos aplica el dato. Va a salir, no aplica. Bien. ¿Cómo manejamos un rango de datos? Y para sacar un promedio, de dos formas muy sencillas, que una es con fórmula y la otra es con función, como lo veíamos en el video tutorial también anterior de Excel básico. Tenemos unos datos, cualquiera, vamos a hacer la primera, que es con la fórmula. Entonces la fórmula es igual suma, se seleccionan todos los datos, se divide en contar. ¿Qué quiere decir? De que se suman todos estos datos y se divide entre la cantidad de rangos que tenemos en esta selección. Le damos enter. Nos va a dar la siguiente fórmula. Quiere decir de esta manera. Ahora, con función es lo mismo, pero se maneja la función de promedio. Y se seleccionan todos los datos. Le damos enter. Bueno, ahora vamos a manejar el Excel estadístico 2, que son las tablas de frecuencia. Vamos a ver qué significan las tablas de frecuencia. Bueno, entonces vamos a manejar lo que son las tablas de frecuencia. En este caso, tenemos dos datos. En esta columna vamos a manejar la cantidad de muestras. En este caso, es como una cantidad de estudiantes. Tenemos 120 muestras. ¿Sí? Y vamos a manejar otro rango de datos que es A, B y C, que en este caso vienen siendo como las calificaciones de estos estudiantes. Vamos a manejar la siguiente convención, donde A, B y C pues son la cantidad de notas. Estos son los datos que encontramos de la cantidad de alumnos que se tienen de nota A, la cantidad que tienen B y la cantidad que tienen C. ¿Cómo lo manejamos? De la siguiente forma. Se da a contar si, se selecciona el rango, son los datos, que viene siendo en este caso A, B y C. El criterio es de lo que vamos a contar, que en este caso viene siendo A. ¿Cuántos A hay en este promedio? Le damos enter y nos da el resultado, 60. Lo mismo lo manejamos con B y con C. ¿Cómo vamos a hacer la tabla para poder sacar la graficación? La idea es sacar el gráfico, que son las frecuencias que vamos a manejar. Frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulable y la frecuencia relativa acumulable. ¿Cómo lo vamos a manejar?
Entonces vamos a hacer la siguiente tabla, donde Y se llama de esa manera. Vamos a dar los datos principales, que son las notas A, B y C, que es lo que vamos a contar. Vemos en este caso que NI ya lo tenemos, que son los datos, las convenciones, y los contamos. Entonces acá nuevamente se ven las fórmulas de cada uno. Estos resultados se van a sumar para que nos dé el resultado total de muestras. Es la manera que podemos ver que aquí efectivamente da 120, que es la cantidad de alumnos que tenemos en nuestro primer rango. HI, en este caso, viene siendo la frecuencia relativa, ¿verdad? La frecuencia relativa, esta es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa, ¿cómo la vamos a manejar? Es el porcentaje como tal de la cantidad de datos. Entonces se hace igual el dato que tenemos inicial, en este caso son 60 muestras o 60 personas que tienen la nota A, y se divide por el valor total de muestras. Es decir, que tenemos un promedio del 50% de los alumnos tienen la nota A. Para la nota B, hacemos el mismo resultado, la cantidad de muestras, y se divide por el total. De igual manera con la C. Después de sumar los promedios, para comprobar de que nos dé correcto, le damos igual suma, se seleccionan los datos, Enter, y tenemos el 100% de las 120 muestras. Esta es la frecuencia absoluta acumulada, y HI viene siendo la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Entonces, el primer dato de la frecuencia absoluta acumulada es el primer dato de la muestra, sea N. Para el segundo dato, lo que vamos a hacer es ir acumulando o sumando, por eso se llama acumular. Igual suma el primer dato con el segundo dato, se da Enter, y para la tercera lo mismo. Se da Enter y nos da el total de la muestra. Es la manera de comprobar de que haya quedado bien el ejercicio. Para la frecuencia relativa acumulada es exactamente lo mismo. Se toma el primer porcentaje, se da Enter. Para la segunda muestra se toma suma, entonces se suma el primero con el segundo, Enter. Y aquí lo mismo, segundo con el tercero, Enter, y nos da el 100%, que viene siendo el 100% de nuestra muestra. Bien, para graficar es muy sencillo. Vamos a dar de la siguiente manera. Entonces vamos a eliminar este gráfico que ya está creado, vamos a insertar uno nuevo. Entonces, por insertar, vamos a seleccionar el gráfico, que eso es una columna en 2D. Nos va a quedar aquí creado, pero no tiene datos. Entonces vamos a seleccionar los datos para poder crear la columna. Aquí en la entrada del evento le vamos a agregar el nombre de la serie, en este caso es frecuencia absoluta, ¿verdad? Los valores de la serie, borramos, seleccionamos los que vamos a realizar y le damos a aceptar. Acá nos va a dar una opción de las etiquetas del eje horizontal. Entonces le vamos a dar a editar el rango de rótulos, en este caso son los nombres, que son las medidas que vamos a graficar, y le vamos a dar a aceptar. Ya teniendo el nombre, teniendo los datos y los rangos, le damos a aceptar y nos queda creado nuestro gráfico. Aquí le podemos poner este dato y ya nos va a quedar creado. Que en A el promedio que se tiene es de 60, ¿verdad? En B el promedio que se tiene es del 20% aproximado, y el rango de C viene siendo en este caso el 30%. Es una manera de graficar, ya viene con el nombre. Lo mismo se generó con este otro gráfico, que es el de la frecuencia relativa. Si damos clic, nos va a salir seleccionado las casillas donde aparecen los datos que se graficaron. Lo mismo, A nos va a dar un 50%, B nos va a dar un 20% y C nos va a dar un 30%, como aparece en la casilla cada uno con sus datos. Para la frecuencia absoluta acumulable y relativa acumulable
escogimos el gráfico de esta torta, que va con los porcentajes y va a tener los datos. Entonces el color azul quiere decir la A, que viene graficado de esta manera, el B y el C. Lo mismo con la frecuencia relativa acumulable. De esta manera es que se sacan las tablas de frecuencia y se grafican de igual manera para que quede todo muy bien explicado. Este es un ejercicio muy fácil, una manera de graficar, una manera de dar una explicación a una encuesta o a un promedio que se haya sacado de algún dato en específico, lo podemos manejar de esta manera, con las tablas de frecuencia. Bien, acá vemos otro ejercicio donde podemos también aplicar las tablas de frecuencia. Tenemos unos datos que en este caso se van a representar con estas letras, donde O es óptimo, V es muy bueno, G es bueno, A es regular y P es malo. Puede ser un ejemplo para calificar la calidad de un servicio o de un producto. Entonces tenemos nuestra tabla, vamos a manejar los mismos datos donde Y viene siendo los datos iniciales que tenemos donde va a calificar el servicio. Estos datos de acá los colocamos al azar. Tenemos una muestra de 50 datos. 50 personas se les hizo una encuesta. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? ¿Cómo vamos a saber cuántos óptimos hay, cuántos muy buenos, cuántos regular y cuántos dignos malos? De la misma manera que lo hicimos anteriormente. Fórmula contar si se seleccionan los datos y se selecciona el criterio que queremos buscar, que en este caso es óptimo. Damos enter y así con todos los demás. A la final se suma para saber si nos queda bien el ejercicio. Efectivamente son 50 muestras. Para la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa la sacamos de la misma manera. ¿Sí? La cantidad de muestras de cada respuesta con las muestras finales. Les damos enter, nos tienen que dar 100%, lo mismo la sumamos de acá y se graficaría en este caso de igual manera como lo hicimos anteriormente. Esta es otra manera de como también podemos hacer tablas de frecuencia, ya que en este caso pues no tenemos dos rangos, dos datos como en el ejercicio anterior, sino tenemos solamente uno, pero también lo podemos hacer teniendo nuestros datos, nuestras convenciones, y se hace pues con las fórmulas principales. Bien, pues estas son las tablas de frecuencia que pues se manejan. Hay varios ejercicios por los cuales se puede aplicar, siempre nos va a manejar de la misma manera. Entre más datos tengamos, pues nos van a quedar las gráficas diferentes y las tablas también van a ser diferentes. Bueno, espero les haya servido este tutorial. Próximamente nos veremos en un nuevo tutorial donde daremos explicación a otros puntos importantes de Excel estadístico.